Y empezamos la sesión de la tarde. Inés, te doy la palabra para que presente a Ana Rodera. Y una vez más, gracias a todos por vuestro interés y por seguir ahí fieles y por el esfuerzo que estáis haciendo por aprender y sobre todo por aprender con nosotros, de verdad. Esperamos cumplir las expectativas y si no cumplirlas, superarlas, pero por nosotros ya hemos dicho 1000 veces que no va a quedar ni un esfuerzo. No sé a qué hora, cómo vamos a llegar a las 12 de la noche a mañana, pero llegaremos, ¿vale? Bueno, yo ya me callo que hablo más que Inés y eso es complicado. Besitos. No insultes, no insultes. Bienvenidos todos a las sesiones, la verdad que escogidas con mucho mimo para que os sirvan para crear los proyectos, pero que también os sirvan para vuestro trabajo diario en el aula. Ahora empezamos las sesiones de la tarde con un verdadero placer con Ana Rodera, que es una de las más expertas, y sí, Ana, no me lo niegues, en temas de educación, las TIC, especialidades de e-learning, también con un enfoque de mucha usabilidad. A cargo de ella vais a tener una charla, una pena que muy cortita, porque la verdad que es un gusto escuchar a Ana durante horas y horas sobre las tecnologías para poder dar una buena docencia o para innovar en aspectos de la educación o de impartir el conocimiento. Ana, te dejo si quieres contar algo más. Tú has cambiado de muchos entornos de trabajo y muchas organizaciones que seguro que suenan, que son de referencia, pero prefiero que tú, si sé que estás utilizando normalmente de algunos ejemplos de proyectos en los cuales has participado, pues te dejo la voz y todos tuyos. Excelente, pues muchísimas gracias Inés, Daniel, muchas gracias por haberme invitado a este sarao. Voy a compartir pantallica, ahí me decís si se ve. Sí, se ve. Excelente, perfecto. Sin faltas de ortografía. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, lo primero que quiero hacer es preguntaros rápidamente con qué nivel de energía estáis, porque aquí en España son las 4 de la tarde y algunas personas están sin café. Entonces, del 1 al 100, y poniéndome ahí en el chat los niveles de energía para que yo pueda saber si a esto le tengo que meter más o menos caña. ¿Vale? Entonces me vais poniendo, si estáis pachuchillas, pues me ponéis 50, si no habéis tomado el café, 30. Bueno, me lo vais dejando por ahí que le voy a ir echando un ojo, ¿vale? Entonces, dicho esto, mirad, voy a hablar, esta charla la voy a estructurar en 3 partes, si me dejáis. En una primera parte voy a hablar de 5 cosillas relacionadas con el aprendizaje. Después voy a hacer un speed dating, sí, habéis oído bien, un speed dating de las tecnologías, donde yo os voy a presentar a vuestras futuras novias para que os quedéis con la que más os guste. Sí, y finalmente, pues voy a hablar de otras 5 cosas relacionadas con las tecnologías. Entonces, si os parece bien, voy a estructurar así esta presentación. Y mirad, me ha encantado, no sabes cuánto, Inés, que me invitases un viernes 13, porque estaba segura de que nadie querría hacer una presentación un viernes 13, porque es el día de la mala suerte. Entonces, voy a empezar hablando de aprendizaje, que es algo positivo y de buena suerte. Y mirad, la primera cosa que quería compartir con vosotras y con vosotros es, bueno, cuando estamos hablando de aprendizaje y tecnologías, la tendencia es poner a veces la tecnología en el centro de todo lo que vamos a diseñar, de la experiencia de aprendizaje, cuando yo considero que debería estar en la parte de la persona en el centro. Y cuando digo la persona, no solamente estoy hablando de nuestras y nuestros estudiantes, sino de nosotras y de nosotros como teachers, como profes. Entonces, creo que es importante pues saber cómo somos, si somos más serios, si somos menos serios, cómo son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, cuáles son nuestras capacidades, en qué cosas destacamos, en qué cosas nos faltan, hacer un poco de introspección, ¿no? Y aquí entra la famosa frase del Arguiñano de si tú cueces o enriqueces. Entonces, tenemos que pensar, creo yo, que como docentes, cuál es el valor que aportamos a las sesiones, que las tecnologías per se no lo pueden hacer. La segunda cosa que os quería compartir es el tema de si somos rápidas o rápidos o veloces. Entonces, muchas personas creo que somos, o como docentes, igual somos muy rápidos, porque venga, pim, pam, nos ponen un reto educativo y va, ya lo tenemos, pero quizás no somos tan veloces. Y cuando hablo de velocidad, quiero
estamos enfocadas y enfocados, perdemos de vista nuestro objetivo. Entonces, yo creo que es importante cuando cogemos velocidad, la velocidad también nos tiene que dar una dirección. O sea, que tenemos que ser rápidos y rápidas y también tenemos que ser veloces. Y creo que este hackathon es un buenísimo ejemplo para saber si además de rápidos y rápidas podéis aplicar ese tema de la velocidad. Y aquí también quería comentaros un poco el tema de no solamente tenemos que dominar la parte tecnológica, que creo que es la que nos da a veces como más yuyu, más miedito, sino que está la parte metodológica y la parte de nuestra materia, que esas tres partes se tienen que combinar para hacer un cóctel, ¿sí?, lo más sano y enriquecido posible. Entonces, creo que muchas veces la parte de la tecnología es la que queda más cojita o la que nos da más miedito enfrentarnos, entre comillas, a ella, mientras que la parte de contenido la solemos dominar bastante bien y la parte de metodológica, pues muchas veces todavía tiramos un poco por la clase tradicional de una persona solamente hablando, sí que hay interacción por parte del estudiantado. Entonces, bueno, solamente para tenerlo en cuenta, miremos siempre cuál es nuestro objetivo hacia el cual nos dirigimos, nuestro objetivo de aprendizaje y nuestro objetivo también como docentes, y no perdamos de vista esas tres patas, ¿no?, en las que tenemos que estar igual de actos y actas, la parte de contenido, la parte de metodología y después la parte tecnológica. La tercera cosa que quería compartiros con vosotras y con vosotros es el tema de, esto del aprendizaje, pues exige tiempo, exige una inversión de estudiar, de formarse, de seguir, de no cansarse, de seguir aprendiendo, de buscar referentes, de intentar transferir lo que voy viendo en otros y otras profesionales. Entonces, bueno, aquí os he puesto esta guía un poco para que nos planteemos cuáles son las inversiones que tenemos que hacer cuando queremos enriquecer nuestros procesos de enseñanza o de facilitación, ¿no? Y en este sentido también creo que es muy importante el orden. A veces pienso que como docente yo a veces soy un poco desordenada y eso hace que a veces las clases sean un poco caóticas. Entonces creo que es importante ser ordenadas y ordenados, no quizá como la señora Kondo porque es excesiva, pero sí que un cierto orden nos da paso a que podamos establecer un cierto caos o una situación caótica, ¿no?, donde hemos establecido un orden inicial, pero después lo podemos modificar sobre la marcha porque tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y recordad también que no solo es una inversión que tenemos que hacer nosotras y nosotros como docentes, sino también nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y se lo tenemos que dejar muy claro, ¿no?, que tiene que haber un esfuerzo y una inversión para conseguir que ese aprendizaje se interiorice. Mirad, la cuarta cosa que yo quería hablar es del mítico plan B, ¿no? Creo que muchas veces yo, por ejemplo, sobre todo al principio, ya tengo unas cuantas canas, iba al aula y era como, bueno, yo vengo aquí con mi ficha, vengo a hablar de mi libro y de aquí no salgo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, pues cuando te quedaban menos minutos de clase o cuando resulta que la clase aquel día estaba revolucionada. Entonces, yo creo que es importante que tengamos siempre un plan B y sobre todo si hablamos de tecnologías. Pues porque puede ser que se caiga la red, pues puede ser que ahora ha sucedido en muchas ocasiones que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pues no tienen ordenador porque solo hay uno en casa y lo están utilizando su hermana o su hermano. Entonces, bueno, ante posibles situaciones complicadas que se nos pueden plantear, quizá tenemos que adelantarnos a ellas y tener ese plan B que nos asegure que podemos salir airosas y airosos de una situación que no esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante tener siempre pues ese algo guardado, ¿no? Hay una actividad que siempre me funciona. Cuando están los estudiantes y las estudiantes un poco alteradas, bueno, pues aplicar esa actividad. O hay una herramienta que sí o sí me siento muy cómoda o muy cómodo con ella y es bastante versátil para hacer ciertas actividades. Bueno, pues entonces meto ahí esa actividad. Entonces, bueno, tener siempre en el bolsillo un plan B o en un post-it o en algún lado y tenerlo siempre muy presente. Y también quería destacar el tema de la interacción, ¿no? Que muchas veces en el plan B lo que hacemos es simplemente nos posicionamos aquí y somos nosotros, los y las docentes, como el centro, ¿no? Entonces también fomentar esa interacción ante una situación que se nos ha dificultado, ¿no? Entonces, establecer ese diálogo con el estudiantado, sobre todo ya si estamos hablando de estudiantes de 14, 15, 16,
y más adultos, pues bueno, intentar no cargarnos con toda esa responsabilidad si alguna cosa no va bien, sino que también intentar establecer una solución que llegue de diálogo con nuestras y con nuestros estudiantes. Y la última cosa que os quería compartir con respecto al aprendizaje, lo he puesto aquí en fórmula matemática, ¿no? Que son estas 3 Cs al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque creo que tienen que venir tanto de parte del estudiantado como de nuestra parte, ¿no? Y aquí me gustaría hacer hincapié en el tema de la transferencia de conocimiento y en el tema también de no reinventar la rueda. Es decir, creo que es interesante que veamos qué saben tanto nuestros y nuestras estudiantes como otros y otras docentes del equipo del centro donde estamos dando clases para poder compartir y para poder estas 6 Cs, ¿vale?, al final llevarlas a cabo. Y creo que las 3 primeras, si os fijáis, están muy relacionadas con lo que las empresas top 5, estas Google, Netflix, todas aquellas empresas donde mucha gente quiere trabajar porque tienen juegos de mesa y un mega flexible y te puedes cortar el pelo en el trabajo, ¿vale? Pues estas empresas se dicen que están pidiendo que la gente entre con estas habilidades y con estas competencias. Entonces, creo que como docentes tenemos la responsabilidad de ya desde la FP o incluso desde primaria empezar a cultivarlas, y no solo en nuestros y nuestras estudiantes, sino en nosotros y nosotras como profesores y profesoras, ¿vale? Después creo que está también la parte de abajo, que es una parte más, diríamos, soft, o una parte más de corazón, ¿no? La parte de, bueno, pues intentar establecer vínculos con otros profesorados, intentar amar lo que estamos haciendo, ¿no? Si somos docentes, pues qué menos que amar cuando estás entrando a clase, a pesar de que hay veces que es un amor difícil, lo reconozco, ¿vale? Y creo que está también la parte de comprender las situaciones y la idiosincrasia de lo que puede suceder dentro del aula. Entonces, estas eran las 5 cositas que os quería compartir sobre el aprendizaje, y ahora sí, a lo que he venido yo, de verdad, que era hablar de tecnologías. Entonces, os voy a pedir un favor, porque la verdad es que es un poco difícil o extraño estar hablando a la compu sin tener interacción de ningún tipo. Entonces os voy a pedir 2 cosas. La primera cosa es, para la gente que es súper mega deportista, activa, está a tope, ¿vale? Cada vez que yo hable de alguna tecnología que le parezca interesante o que diga, jo, pues yo creo que esto en mi aula funcionaría, o voy a indagar un poco más sobre ella, por favor, esas personas que se levanten de su silla y se sienten cada vez que vean o escuchen una tecnología que les llame la atención. Para la gente que no esté tan activa, pues en lugar de eso lo que hace es coge su boli y marca una rayita en el papel que tenga delante, ¿ok? Entonces, os voy a pedir ese favor para intentar hacer esto un poco más dinámico. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya sé que las tecnologías, y ayer lo comentaban por ahí, dan un poco de yuyu, pues yo espero que con esta presentación ese miedito que podáis tener se os vaya, ¿vale? Con eso me conformo. Mirad, veréis que todas las diapositivas van a tener la misma estructura. A vuestra izquierda, tenéis toda la parte de retos de aprendizaje. Y con retos de aprendizaje, ¿qué quiero decir? Quiero decir que son posibles vivencias que vosotras y vosotros podéis plantear a vuestros estudiantes y a vuestras estudiantes en el aula, independientemente de la materia que estéis dando. Yo he puesto 5 ejemplos, pero seguramente se os van a ocurrir chorrocientos, ¿vale? Entonces, solo para que tengáis una guía. Sentiros libres de, si yo hablo de una tecnología y le podéis ver una aplicación, pues ahí apuntar, ¿de acuerdo? Después, en la parte central, en rojo, he puesto el formato o el objeto de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que partimos de la izquierda, donde hemos dicho vamos a hacer que el estudiantado vivencie esto, y el producto final, el formato, la forma de salida que le vamos a dar, pues puede ser una infografía, puede ser una presentación, puede ser un mapa mental, etc. ¿Vale? Y en la parte de la derecha están las famosas tecnologías. Os he puesto 4 o 5 ejemplos de cada una y ya os advierto, no voy a entrar en detalles porque tengo muy poquito tiempo, pero sí que en la presentación que os compartiré tenéis enlaces a todas las tecnologías que vais a ver, e incluso os he puesto algunos ejemplos para que las podáis vivenciar algunas, y otras pues ver cómo funcionan y decidir si os arriesgáis a hacer una primera prueba con ellas o no. ¿De acuerdo? Entonces, venga, empezamos. Mirad, la primera, tenemos, pues
si yo quiero que mis estudiantes, bueno, pues prioricen acciones, ¿no? Dentro de un proyecto, lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Un poquito, tenemos una iniciativa, pues ¿qué va primero? ¿Qué va después? O, por ejemplo, queremos poner primero una idea o después priorizamos eso. Pues bueno, una solución que podéis llevar a cabo es utilizar las pizarras virtuales. Ayer Nacho me chafó Miro, que es una de las pizarras virtuales que ya en el 2012 estaba coleando y que ha evolucionado muchísimo. Y aquí os he dejado unas cuantas pizarras virtuales. Mirad, la mayoría de ellas tienen unas características que se repiten, como son que se puede colaborar en ellas, algunas tienen plantillas. Hay limitación del número de plantillas cuando estáis en una cuenta gratuita, entonces creo que siempre es importante, tanto en estas tecnologías de pizarras virtuales como en cualquier otra, cuando decidáis entrar, mirar cuáles son las características de la versión gratuita, ¿vale? Entonces normalmente te da un margen para probar esa herramienta y si decides al final, oye, pues sí, es la que quiero llevar en mi aula, entonces ya la compráis o pasáis a un plan de pago. Pero mi consejo siempre es que reviséis cuáles son las características de la versión gratuita, ¿vale? Y a partir de ahí experimentéis con ellas y después decidáis si os la queréis o no, ¿vale? Entonces, bueno, Miro, Padlet, por ejemplo, que es una de las más archiconocidas, tiene múltiples plantillas y podéis organizar los posits que van apareciendo pues de diferentes maneras, incluso con forma de mapa mental. Y las otras dos que os he puesto aquí, la de el nombre este impronunciable, AWW, y la otra también son la de, a ver, aquí que no la veo, Dryboard, también las podéis utilizar en la nube. Y por último os he dejado una herramienta de escritorio que es OpenBoard, que igual algunas ya la conocéis, que simplemente es un programa que os podéis descargar y funciona como una pizarra virtual, ¿ok? Pero la manejáis desde vuestro escritorio. Entonces, para que practico un poco con el ejemplo, aquí os he puesto pues, una pizarra o un muro que he hecho con la aplicación, con el programa de Padlet, y en este caso pues lo utilizamos para que la gente de un máster se presentase. Entonces, como veis, en cada POSIT la gente puede escribir textualmente, pero también puede subir, por ejemplo, una presentación, incrustarla, o puede poner un vídeo o incluso puede votar, ¿no? Las presentaciones de sus compañeros y sus compañeras. Esto me lo chafó ayer Nacho, como os decía, pues sería una de las posibilidades de uso de Miro, ¿vale? Y esta es la primera pizarra del mundo mundial que yo creé allá por el 2002 para agrupar todas las conversaciones y todos los contenidos que estaba dando en un curso. Entonces, aquí estaban desde las presentaciones de los participantes del equipo a las presentaciones que utilizamos en el aula para acercar los contenidos, hasta la resolución de actividades, e incluso la gente pues, podía dejar sus sugerencias para que a la siguiente semana pues, mejorásemos ese curso, ¿vale? Bien, ahora pasamos al tema del mapa mental, ¿vale? Entonces, vale, tenemos en mente que queremos hacer un mapa mental con nuestro alumnado, pero bueno, llegamos a ese mapa mental porque necesitamos pues, que les hemos dado un tema muy amplio y necesitamos pues eso, que sinteticen, que escojan las ideas principales, ¿no? O queremos hacer un mapa mental porque queremos ordenar procesos, o porque queremos crear una estructura, o porque queremos crear, entre comillas, ¿no? una jerarquía o una relación interequipos dentro de la clase. Bueno, pues una solución que podríamos utilizar es la del mapa mental. Os he dejado aquí la primera opción de Drayo, me gusta muchísimo porque, bueno, tanto en Drayo vais a poder encontrar muchas plantillas que podréis utilizar. Y cuando hablo de plantillas, hablo de diagramas de flujo, diagramas de pescado, de toma de decisiones. Hablo de incluso mapas relacionados con la electrónica, ¿no? Estos procesos electrónicos que yo no comprendo mucho. Bueno, pues ya hay plantillas predefinidas en Drayo que son interesantes para que las podáis usar, y simplemente lo que tenéis que hacer es pues eliminar los elementos que no os hacen falta e ir añadiendo los que sí. ¿Vale? Son todas estas herramientas, pensar que están sobreviviendo porque son súper, hiper, mega fáciles de utilizar. Es decir, normalmente funcionan con lo que se llama el drag and drop, que traducido a la lengua de Gaite sería coger y arrastrar, ¿no? Entonces, bueno, yo os recomiendo que les echéis un vistacillo. Yo trabajo mucho con Drayo y también me gusta Mind42.
¿Por qué? Porque mirad, Mind42 lo que te permite es enriquecer el mapa mental. Y cuando yo hablo de enriquecer, lo que quiero decir es que yo puedo poner un texto, pero ese texto lo puedo vincular con una página web. O ese texto le puedo poner un emoji, o le puedo poner un número, o lo puedo vincular con una nota, o lo puedo vincular con una persona, ¿vale? Entonces, a eso es lo que yo llamo un mapa mental enriquecido. Entonces, estos dos son los que he utilizado y a mí me han funcionado muy bien. Con GoConquer he hecho mis pinitos también, y ya veréis que GoConquer es una herramienta que, además de mapas mentales, os permite hacer algo que en Estados Unidos se lleva mucho, que son las fichitas estas como de, por un lado pregunta y por otro respuesta, ¿no? Un poco estilo trivial. Y la última, el Wireflow, esta es con la que menos he experimentado, pero también dispone de plantillas y es muy intuitiva. La de Google, si tenéis cuenta con Gmail, es súper mega fácil de hacer el mapa mental. Lo que sí que es verdad es que no cuenta con plantillas, ¿vale? Entonces, mirad, aquí os muestro un ejemplo. Esto es de verdad de la buena, lo utilizo en el trabajo, ¿vale? Es un diagrama de flujo que he creado con Dryo. Pensar que casi todo lo que es el diagrama ya me venía hecho, lo único que he modificado es los textos, obviamente, y poner los colores de forma consensuada con mi equipo para que todo el mundo entendiese lo mismo en cada color y en cada zona, ¿vale? Entonces, veis, queda como bastante cool, bastante profesional, y la verdad es que en el tema del diseño, como había plantilla, pues no invertí mucho tiempo, ¿vale? Bueno, llegamos a este tema muy interesante. Yo no sé cuántas y cuántos de vosotros y vosotras que estáis por aquí sois de la EGB. Yo sí, de la EGB y el BUC y el COU. Entonces, ¿recordáis la mítica libreta aquella gordota que tenía muchos colorines y cada colorinchi era para una asignatura, ¿no? O la gente que llevaba las carpetas forradas con la Super Pop, ¿vale? Y entonces, cada compartimento era para una asignatura. Bueno, pues el portfolio lo que viene a ser es esa carpeta o esa libreta que teníamos antes, pues lo mismo, pero en la nube, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que nosotros queremos recopilar pues, todos los trabajos del alumnado en un único espacio, pues podemos tener un portfolio de toda la clase, no solamente un portfolio del alumnado. Esto sería una posible utilidad. O queremos tener un portfolio de lo que se está haciendo en la clase, para que, por ejemplo, las personas de otro departamento o de otra escuela pues también puedan ver cómo, o de otro colegio, perdón, o centro, puedan ver cómo estamos trabajando y compartir para que nos den feed forward. Bueno, pues una forma muy útil y muy sencillita de poder hacerlo sería con un portfolio. Cosas súper importantes. Lo primero es sentarse con té, con café, con lo que queráis. Si lo vais a diseñar solos y solas, pues vosotros solos y solas, y si no con gente, sentaros y pensar y diseñar, esbozar con lápiz, con boli, qué queréis que aparezca en ese portfolio. Si se lo estáis pidiendo a vuestros estudiantes y a vuestros estudiantes, ¿qué es lo que queréis que pongan ahí? También podéis llegar a establecer un contrato, entre comillas, educativo, de decir, bueno, pues hay una parte del portfolio que es obligatoria, pero hay otra parte que es libre y podéis mostrar las evidencias de aprendizaje en los trabajos que queráis, ¿vale? Entonces, lo primero, sentarse a idear ese portfolio, ¿vale? Y después pensar que es muy facilito editarlo. Normalmente, como os decía antes, es drag and drop, coger y arrastrar, y para editar, doble clic. Y estas dos máximas las siguen casi todas las herramientas que tenemos hasta ahora en Internet. Aquí os he dejado varios ejemplos. Yo trabajo muchísimo con Google Sites, pero cualquiera de ellos es facilísimo de editar para utilizarlo como portfolio, y aquí os muestro un ejemplo. Esto es un portfolio que utilizamos, está diseñado con Google Sites y lo implementamos en un workshop que iba sobre Design Thinking. Y lo que hicimos fue que en equipos, cada equipo tenía que trabajar, como estáis haciendo vosotros y vosotras, en equipo en idear y prototipar y presentar una solución a un tema relacionado con educación dentro del ámbito empresarial. Entonces les dimos acceso para que todo el mundo pudiese editar el Google Sites, porque una de las funcionalidades que tiene es que permite la edición colaborativa. Entonces, a partir de las pautas que les dimos y que también podían encontrar aquí en instrucciones, bueno, pues se fue llevando a cabo el workshop de una forma, la verdad es que bastante autónoma, y donde cada equipo tenía total libertad para escribir, para subir fotografías, para subir vídeos, que es otra de las cosas que podéis hacer con Google Sites, y si tenéis en cuenta con Google, automáticamente ese proceso tarda un segundo, ¿vale?
Mirad, aquí tenemos la mítica y tópica presentación de toda la vida, ¿no? Que antes las hacíamos con unas cartulinas, bueno, pues ahora ya las podemos hacer en digital. Se ha estado utilizando y se está utilizando mucho, sobre todo ahora con todo el tema de la pandemia, que por cierto, no lo he dicho antes, pues espero que todo el mundo esté bien de salud, su gente y su familia y tal. Entonces, bueno, espero que estéis todos y todas bien. Y lo dicho, creo que se ha utilizado muchísimo en estos tiempos de pandemia, con más o menos éxito, porque, bueno, sabéis las típicas presentaciones, ¿no? Con muchísima letra, donde la docente o el docente se dedica a leerlas. Bueno, pues eso también ha sucedido. Entonces, que queremos utilizar la presentación como objeto de aprendizaje, muy bien, ¿para qué la podemos utilizar? Bueno, pues os he compartido aquí unos cuantos usos, intentando buscar un poco que fueran diferentes al típico uso que hacemos de, bueno, pues para presentar un tema, ¿no? Bueno, aquí os he dado algunas ideas, estoy segura de que se os ocurrirán muchísimas más, y pensar que las presentaciones ya no es una cosa que al hacerlo en Internet las tengamos que hacer solos y solas, sino que pueden ser colaborativas desde su proceso de ideación, incluso en la parte de presentación. Entonces, aprovecharos de esa interactividad y de esa colaboración que se pueden dar entre las personas de un mismo equipo, e incluso que se puede dar entre vosotros y vosotras como docentes con vuestro estudiantado. ¿Vale? Aquí os he puesto algunas de las típicas. Hombre, ¿cómo no os voy a poner Genially, por favor? Porque sería, bueno, una falta de decoro no ponerla. La verdad es que es una herramienta para presentaciones de carácter interactivo, que aquí también podemos hacer esa distinción de esas presentaciones que tú vas pasando y no sucede nada, a presentaciones que, bueno, que puedes añadir elementos que la enriquecen, ¿vale? Como sería el caso de Genially. Una de las cosas que más me gusta de Genially, pues es que tiene infinidad de plantillas. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo mil que entréis, le echéis un ojo, porque toda la parte del diseño, si sois personas que como a mí, pues me cuesta diseñar y todo el tema de la teoría de los colores, la tipografía que pongo, ¿vale? Pues ese problema lo tenéis resuelto, y lo único que tenéis que pensar es, bueno, ¿cómo queréis armar esa presentación para que realmente responda a los aprendizajes que queréis que vuestros estudiantes consigan? ¿Vale? Google Presentaciones, pues bueno, también es una opción. De hecho, esta presentación está hecha con Google Slides o Google Presentaciones. ¿Qué destacaría de Google Slides? Pues, por ejemplo, todo el tema de los complementos, que yo creo que son los grandes desconocidos tanto de Google Slides como, por ejemplo, de Google Documentos, ¿vale? Cuando estéis en la barra superior, ir a complementos, porque podéis encontrar complementos que os permiten insertar iconos automáticamente o insertar formatos de bibliografía, o en el caso de las presentaciones, pues podéis incluso integrar preguntas dentro de las slides que la gente puede responder en directo. Y esto son cosas que muchas veces desconocemos, pero que, bueno, Google Slides lo tiene en sus complementos, al igual que cuando trabajéis en documentos, ¿vale? Y Canva y Prezi, el Prezi es el mítico, bueno, que tuvo muchísimo éxito, que al principio te volvías toda loca porque es muy importante todo el tema de las transiciones y del zoom, al igual que con Miro, ¿no? Hay que tener un poquillo de cuidadillo ahí a la hora de diseñar en Prezi. Y Canva es también una herramienta bastante polifacética, que no solo podéis hacer presentaciones, sino infografías, mapas mentales, líneas de tiempo, bueno, tarjetas de visita, cositas interactivas para Facebook, redes sociales. Entonces, bueno, creo que también es una herramienta interesante. Y aquí os muestro un uso que yo le di a Genially, que es para presentar, esto sería la típica orla, ¿no?, de final de curso, de cuando has llegado. Pues esta es la orla de los y las estudiantes de un máster en Costa Rica. Y entonces, pues aquí lo que hice, pues puse sus fotos que tenían en Moodle, en su perfil de Moodle, y entonces haciendo clic sobre cada estudiante ibas a parar al portfolio que habían desarrollado durante todo el máster o la maestría, como se dice ahí. ¿Vale? Entonces es una forma de tener, pues, a todo tu estudiantado, encima tienes todos sus portfolios donde han recopilado evidencias de aprendizaje, y eso yo creo que es una parte muy buena de presentación de cara a que nuevos y nuevas estudiantes se interesen por lo que se está haciendo en ese máster, porque pueden verlo, pueden entrar, pueden pinchar y pueden bichear dentro de los portfolios de estos estudiantes y de estas estudiantes. Este es otro ejemplo. Y bueno, sirve para presentarte. Ya no necesitas a lo mejor un currículum textual, sino que simplemente te pones ahí tu foto, enlazas a tus redes sociales o enlazas si tienes un blog o algún sitio web que sea interesante, que la gente conozca de ti, y bueno, ya tienes tu currículum hecho así, facilote, y yo creo que queda como muy visual y muy intuitivo, ¿vale? También puedes poner, pues, tus experiencias de trabajo, de lo que tú quieras.
Ahí, imaginación al poder. Después entramos en el maravilloso mundo de las infografías, que ahora es verdad que, por desgracia, con todo el tema de la COVID, pues se han puesto muy de moda, ¿no? De estas gráficas que vemos, que ahora ya sabemos interpretar mucho mejor, porque hace unos años casi solo conocíamos las del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué podemos utilizar pues, las infografías? Que pueden ser individuales o pueden ser con una edición colaborativa. Pues bueno, lo típico que se utiliza siempre es cuando yo tengo un montón de datos, un montón de información, oye, sintetizo eso, intento ponerlo visualmente atractivo y con muy poco texto, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto también pues, algunos ejemplos que os pueden servir en vuestras aulas, y no solo para vuestros y vuestras estudiantes, sino para vosotros y vosotras también como docentes, ¿no? Porque a veces es interesante saber, pues oye, este docente qué currículum tiene, y no tanto por los estudios que tiene, sino qué está haciendo en su aula. Entonces, es una forma, creo que muy gráfica, de compartir aquello que está diseñando en su aula, que está implementando o que está valorando. Las herramientas, bueno, aquí os he puesto unas cuantas. Genially, por supuesto, porque ya os digo, tienen unas plantillas sensacionales. Canva también. Infogram, si estáis trabajando con mucha hoja de cálculo, creo que os puede ser de gran ayuda, y su versión gratuita está muy, muy bien. Entonces, lo que os recomiendo es que practiquéis con cada una de ellas, perdón. Y aquí os he puesto una infografía de ejemplo que me ha encantado, que iba sobre Tinder. Yo esta nunca la había visto y os la he puesto especialmente porque es una infografía de infografías. Es decir, dentro de esta infografía veréis que, por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos una representación con gráfico de barras, ¿no? Pero aquí tenemos una representación visual con porcentajes y que juega con iconos. Aquí incluso tiene una representación del tiempo. ¿Vale? Aquí hay otra forma de presentar las informaciones con estos iconos. Entonces, yo lo que creo que es interesante es que cuando pensemos en infografías, pensemos a lo grande. Y cuando digo a lo grande, quiero decir que sepamos que hay muchísimas posibilidades de representar los datos, ¿vale? Y que cuantas más infografías veamos, pues más ideas vamos a coger para poder crear la nuestra y para poder pedir a nuestros estudiantes aquello que realmente queremos que se refleje en la infografía. Como os decía antes, normalmente todas estas herramientas son de coger un elemento, arrastrarlo, doble clic y editar, ¿vale? Bueno, ayer me lo apunté y todo, ¿no? Ayer David, del Ministerio de Educación, y ahí me corregí si me equivoco, dijo que iban a destinar como 60 millones de euros a formaciones y a remodelar aulas, y que hubiese una parte de aula que fuese más teórica, de vivencias teóricas, y una parte más experiencial, y habló de simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo al principio no iba a hablar de simulaciones, pero como que me picó la curiosidad y dije, bueno, ¿por qué no voy a poner pues herramientas que lo que nos sirven es para acercar realidades que son difíciles de ver, o más aún con el tema de la pandemia, difíciles de vivenciar si nuestro estudiantado está en casa? Pues lo que podemos hacer es utilizar simulaciones. ¿Vale? La primera, la que os he puesto del PET, es súper, hiper, mega interesante en inglés, ahora ya está en español. ¿Y por qué digo que es súper, mega, hiper interesante? Porque mira, no solamente encontraréis ejemplos, ¿no?, de diferentes temas relacionados con física, con química, con matemáticas, con biología, también encontraréis ejercicios prácticos, ¿vale?, que vuestros estudiantes y vuestras estudiantes pueden hacer. En formato juego también están. Y lo que creo que es muy interesante es que profesoras y profesores de todo el mundo que han estado practicando con estas simulaciones las han compartido y están todas recopiladas en esa página. Entonces, yo creo que es interesante echarle un vistazo, tanto si sois profesores de física como química, como incluso profesores y profesoras de arte. Creo que es interesante echarle un ojo porque os puede inspirar, os puede dar ideas, y ya os digo, contiene ejercicios prácticos. Después os he puesto una simulación de física y de química, súper interesantes también estos dos sitios. Yo soy de letras, o sea que me he metido poco, lo reconozco. Y por último, yo soy la mujer peor del mundo cualificada en el tema de las mates y la estadística. Entonces, si yo hubiera conocido antes esta magnífica calculadora que se llama Symbolab, creo que mis notas hubieran sido muchísimo mejor en la carrera, en el BUP y en el COU. Entonces, esta es una calculadora donde puedes trabajar geometría, donde puedes trabajar álgebra, ecuaciones, trigonometría. Bueno, es espectacular, y lo más interesante no es que solo te dé el resultado, sino que te explica los pasos hasta llegar a ese resultado. Incluso cuando es necesario te genera la gráfica.
Entonces yo creo que también es una buena herramienta para todo el tema de las simulaciones, ¿vale? Aquí os he dejado enlaces, todo lo que veáis con dibujines es que tiene enlaces, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos la mítica línea de tiempo, que algunas personas se preguntarán, pues Rodera, ¿para qué quiere la gente hacerse una línea de tiempo? Bueno, pues a lo mejor para no hacer el típico horario de siempre, o para tener una visión global de lo que se va a hacer dentro del curso, para saber cuándo van los exámenes y qué temáticas entran. Siempre sale el tema de, bueno, es que si estamos estudiando historia del automóvil, bueno, pues ahí podemos poner la línea de tiempo de la historia del automóvil, sí, pero también podemos hacer una línea de tiempo de un proceso, ¿no? No sé, me lo invento, la pasteurización de la leche, bueno, pues desde que sale de la vaca hasta que llega y yo la consumo, bueno, ¿qué pasa? Pues eso se puede ver reflejado en una línea de tiempo. En Genially podéis generar vuestra línea de tiempo, pero también creo que es muy interesante Tiki-Toki porque os permite realizar líneas de tiempo en 3D, tenéis posibilidad de realizar algún ejemplo de manera totalmente gratuita, y el timeline también me gusta mucho porque es muy, muy, muy intuitivo de editar y porque tiene ya ejemplos de otros y otras docentes que podéis reaprovechar. Y mirad, esto es, por ejemplo, pues valga la redundancia, un ejemplo de una línea de tiempo que utilizamos para un evento, ¿vale? Un evento que además se daba en una universidad, o sea que esto, entre comillas, es serio, ¿no? Entonces, en vez del típico texto del día 1, el día 18, en junio vamos a hacer, pues lo que hicimos es reflejarlo en una línea de tiempo y en este caso, al estar hecha con Genially, era interactiva. Es decir, que la gente cuando se posicionaba en los diferentes puntos, pues podía ver informaciones, por ejemplo, pues el enlace al formulario, el correo electrónico de la persona de contacto, la ubicación donde se iban a hacer toda la parte de la gincana educativa. ¿Vale? Entonces, creo que esta línea de tiempo enriquecida con Genially pues nos funcionó muy, pero que muy bien, nos ahorró redactar bastante texto, ¿vale? Y tener toda la información recopilada en un solo espacio. Y esta es una línea de tiempo que me gusta mucho. Mirad, esta está hecha con Timeline, con la última herramienta que está aquí en la presentación. Y bueno, es sobre mujeres en el mundo de la computación. Y os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, es de esos materiales que se pueden reaprovechar y en esta herramienta específicamente vais a encontrar muchísimos ejemplos, ¿vale? Ya estoy acabando. Tenemos aquí todo el tema de los prototipos. Por ejemplo, yo sé que ahora al final pues tendréis que hacer pues, vuestro prototipo de proyecto, ¿no? Para presentarlo y tal. Bueno, estos serían prototipos más de pasar de la idea a algo tangible, ¿no? Os recomiendo el Tinkercad, pues, por supuestísimo, que sobre todo os permite pues eso, prototipar y esos modelos los podéis llevar incluso a imprimir en 3D. Las otras herramientas que veis aquí también son de prototipado, incluso de prototipado, por ejemplo, Balsamiq, que es para prototipar lo que serían aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo se ve en Tinkercad, lo que después podéis, pues eso, imprimir en 3D para todo el trabajo de matemáticas, geometría, temas de dibujo, educación artística, proporciones, va excelente, diseño, ¿vale? Y para la gente de electrónica, pues me he acordado también de vosotros y de vosotras, y aquí tenéis la parte de integración con el microcontrolador Arduino, entonces podéis hacer pequeñas simulaciones también desde Tinkercad, ¿vale? Y esto sería, pues eso, un mock-up, un prototipo de una aplicación móvil diseñada con una de estas herramientas. Para el tema de los vídeos, pues tenemos, bueno, hacer un vídeo, pues puede ser para lo que yo estoy ahora, pues imaginaros que tuviera una cita y no pudiese estar con vosotros y con vosotras, pues grabo el vídeo, mando el vídeo y listo, ¿no? Aquí os he dejado unos cuantos ejemplos de vídeos. Lo que creo que es interesante son las posibilidades de los vídeos interactivos, como Vicia y Edpadlet. ¿Qué es lo que os permiten los vídeos interactivos? Pues no solamente que vuestros y vuestras estudiantes los vean, sino que además podéis introducir preguntas durante el visionado que pueden ir respondiendo o podéis ponerles enlaces a materiales de ampliación o podéis ponerles incluso un pequeño texto. Mi recomendación es que siempre intentéis que los vídeos sean cortitos, 4 o 5 minutillos, y si queréis y podéis también hacer que sean vuestros y vuestros estudiantes los que hagan estos vídeos, los produzcan y los puedan enriquecer, ¿vale? Del tema de los screencasts o grabaciones de pantalla, ¿vale? Screencast queda siempre mucho más cool decirlo, pero bueno, las grabaciones de pantalla de toda la vida,
pues os pueden servir pues, desde para explicar un proceso al funcionamiento de una tecnología, a ayudar a alguna persona que no se pueda conectar porque no le funciona algo. Bueno, pues a través de un screencast lo podéis hacer. Por ejemplo, yo os recomiendo Loom, que es una extensión que podéis integrar en vuestro navegador y que automáticamente cuando hacéis la grabación, que podéis parar, repetir, os la guarda en vuestro Google Drive. ¿Vale? Screencastify también es una opción interesante. Aquí os he dejado varios, pues eso, para que vayáis haciendo probaturas, ¿no? También a la hora de presentar pues, un evento o un algo, podéis hacer uso de screencast si queréis mostrar vuestra pantalla porque tengáis algo proyectado en ella. Aquí os he dejado un ejemplo mío explicándole, bueno, una dudilla que tenía un compañero sobre la hoja de cálculo que le desapareció todo, ¿vale? Después tenemos herramientas de videoconferencia, pues lo típico para comunicarse, pero bueno, creo que tenemos que aprovechar el potencial que ahora mucha gente experta está accesible para mandar, pues eso, invitaciones a nuestra aula, ¿no? Que nos hablen de un tema que dominan, que puede ser interesante, porque hay veces que estas personas están muy lejos del estudiantado y yo creo que traer buenos ejemplos y que nuestros y nuestras alumnas puedan conversar con ellos y con ellas es interesante. Entonces, bueno, Zoom, Jitsi, Meet creo que se han hecho de oro y de moda y el típico de Teams que también sé que en las aulas se está trabajando con él. Y después todo el tema de la gestión de proyectos, cuando estamos trabajando el ABP o ha pasado en retos o alguna metodología activa, pues quizá para ordenar los procesos, las acciones, las responsabilidades, pues podemos hacer uso de estos gestores de proyectos con nuestro estudiantado. Me he fijado que en la herramienta donde estáis trabajando, pues tenéis también un tipo de Trello con tres columnas para trabajar el método Kanban, ¿no? De por hacer, estamos haciéndolo y acabado. Entonces, bueno, yo Trello os lo recomiendo mucho. La versión gratuita, quiero recordar que tienes hasta para hacer 10 tableros. Pueden ser tableros colaborativos y una cosa muy interesante que tiene Trello son los Power Apps. Los Power Apps, ¿qué quiere decir? Pues son complementos. Y podemos vincular nuestro Trello con nuestro Google Calendar. Podemos vincular nuestro Trello con un time tracker, ¿no? Un registro de tiempo. Entonces, creo que es interesante pues, que lo probéis Trello, así como los otros. Si estáis trabajando con Microsoft Teams, pues tenéis Planner, que es muy parecido a Trello, el funcionamiento. Este es un panel de Trello y este es uno de Planner, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos los típicos tópicos de, bueno, ¿y cómo en la evaluación, ¿no? ¿Cuándo meto la evaluación? Bueno, pues si la metes al principio, la puedes meter en el medio y la puedes meter al final, que bueno, sería como el proceso lógico, que no apostar por una evaluación finalista. Entonces, os he puesto estas herramientas aquí, Kahoot, que son herramientas que se pueden manejar perfectamente desde el móvil y están basadas la mayoría de ellas en la unidad mínima casi de conocimiento que sería la pregunta y respuesta. Entonces yo os recomiendo pues que hagáis una práctica sobre todo con Kahoot, que me parece muy interesante. Aquí tenéis para poder acceder a la práctica, y con Zapiens, que como veis es eso, es un sistema de preguntas y respuestas con un ranking para las personas. Y os quería hablar también de los marcadores sociales que actúan un poco como nuestro... cuando encontréis enlaces de interés, vídeos, bueno, ¿dónde ponéis todo eso? Normalmente en los favoritos de vuestro navegador, pero bueno, si queréis tenerlos más ordenados o si queréis que vosotros y vuestras estudiantes hagan un trabajo de investigación y busquen enlaces a sitios web de interés o a personas, pues bueno, lo pueden agrupar todo en estos marcadores sociales, que lo que permiten es organizar las cosas muy fácilmente para que después el proceso de recuperación sea ágil. ¿Vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos de Simbaloo y este de aquí, que es de Wakelet, ¿vale? Y ya las últimas tecnologías que os presento son las de realidad virtual y aumentada. Me parecen interesantes para poder ver fenómenos que normalmente pues eso, no los tenemos a la vista, y para poder enriquecer, en este caso, pues con la realidad aumentada, nuestra realidad del día a día, aportar a los textos, por ejemplo, pues vídeos que amplíen la información que están compartiendo, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que os diría es que experimentéis con ellas, porque creo que son las grandes desconocidas y que tienen muchísimo potencial. Seguramente habréis visto cosas de realidad virtual y aumentada con temas de anatomía o así, pero hace poco pues, salió un artículo comentando que mecánicos de Nissan y mecánicas están arreglando coches a partir de manuales que tienen con realidad aumentada. Entonces, creo que es un campo por explorar.
Y las 5 últimas cosas que voy a decir, de verdad, y tardo un minuto, hablando de tecnologías, son estas. Por favor, no digáis el sí quiero en el minuto 0, es importantísimo que experimentéis por lo menos una vez o con compañeros y compañeras hasta que decidáis si queréis estar con esa tecnología o no. ¿Para qué os sirve? No perdáis de vista vuestro objetivo, ¿no? Entonces, no sé si sois de la época de busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo, pues un poco sería la máxima que podríamos aplicar. Después, es importante que no estáis solos y solas. O sea, en la red hay un montón de profes y profas que están haciendo cosas súper interesantes y compartiéndolas con tecnologías. Entonces, salid a explorar y encontrar a vuestra tribu, que puede estar en vuestro centro, en el centro de al lado o fuera. Entonces, por favor, investigar para ver a qué personas estáis siguiendo. Aquí os dejo 2 para mí, referentes importantísimos en España que están trabajando con tecnologías, ¿vale? Aquí es importante no adoptar una postura determinista, por favor. O sea, las tecnologías no son el centro, son las personas. Entonces, lo importante no es lo que haga, no es la tecnología en sí, sino lo que lleguemos a hacer con ellas, pero sobre todo teniendo en mente que lo que queremos es mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestro estudiantado. Y bueno, lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del miedo, ojo, perderle el miedo, no va a explotar nada, os lo aseguro, ¿vale? Como mucho vais a perder todo el trabajo que habéis hecho, pero no va a explotar nada. Y sobre todo, seguir siempre con esa pasión, porque yo creo que nuestros estudiantes lo notan. Entonces, seguir siendo o queriendo ser docentes siempre. Entonces, probar y perder el miedo, tanto a las tecnologías como a implementar cualquier metodología dentro del aula. Y después, una cosa importante, y es la última ya, si queréis cambiar o si queremos cambiar, implica que tenemos que tener una motivación, ¿no? Tenemos que tener un querer. Tenemos que tener las habilidades y los conocimientos para hacerlo, ¿no? Tenemos que tener un saber. Y después creo que tenemos que tener un poder, ¿no? Y ese poder viene de las tecnologías y también de las personas que nos acompañan. Entonces, si combinamos esas 3 palabras, yo creo que puede salir allí una cosa que nos provoque que en nuestras aulas, pues bueno, pasen Stranger Things, ¿no? Cositas extrañas. Y bueno, esto sería todo. Me he pasado unos minutillos, espero que me perdonéis. Y por favor, que os pido, si habéis hecho los ejercicios, entonces me gustaría saber si la gente... Por favor, decidme si alguna vez os habéis levantado o si alguna vez habéis hecho un palito en vuestro documento para recordar esa tecnología que os ha llamado la atención. Y ya está. Muchísimas gracias por la paciencia, por escucharme. Espero que os haya resultado útil la presentación. La voy a compartir para que hagáis con ella lo que queráis de verdad. Y doy las gracias especialmente a Nuria Ranz y también a mi compañera Laura Paradís, porque gracias a las conversaciones que he mantenido con ella, creo que me han ayudado a reenfocar esta presentación para que realmente pueda ser útil a profesores y profesoras sin que yo esté. Por eso hay tanta letra en el tipo de actividades. Entonces, muchísimas gracias a ellas 2. Disfrutad de la experiencia, haced trampas, pero que no os pillen. Que ganen mejor. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Te ha sido un poco de tiempo, ¿eh? Perdón. Voy a tener que repartir alguna que otra collejita, pero ha sido muy interesante. Una panorámica, una radiografía que yo creo que eso como hacer un máster o doctorado en los 40 minutos de tu ponencia. Así que ole, ole, ole. Seguro que sí. Aquí estamos poniendo todos que es muy interesante y muy útil. Yo apuntaría, yo no voy a apuntar nada, sino te voy a pedir para los Reyes, para tenerte aquí, para que me expliques toda esta tecnología y aplicarla, porque la verdad que si utilizamos todo, es verdad que, bueno, y animo a todos los profesores que utilicen la herramienta que ha nombrado, y porque seguro que esa idea va a coger una dimensión y una calidad diferente con todas las herramientas que has contado. Por supuesto, ya sabéis que tenéis herramienta, la de Geniali, totalmente gratuita. Y Ana, tú también la tienes, ¿eh? Por si tú la quieres, también te la puedes descargar, ¿eh? Ay, pues mira, me das una alegría. Muchas gracias. Pues sí, pues mira, pues te metes allí y ya tenéis un mes gratis. Pues, Ana, como tú tienes las claves de mentora, claro. Por si puedes conectarte un rato y eso, pues también está la explicación cómo acceder a la licencia de Geniali. Así que, pues mira. Pues muchísimas gracias y a todos, pues volvemos a trabajar en la plataforma que vamos. Y volvemos en breve. Justito, ¿eh? Ahí va, a las 5:30 nos enganchamos otra vez, ¿vale? Ponemos en la plataforma. Por cierto, Ana, la plataforma, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Pues como muy intuitiva. Yo decía, madre mía, tanta gente ahí metidos y metida, eso va a ser, vamos, loco, pero muy bien, muy ordenadito, la gente se está portando muy bien, que echa una ojeada, la gente muy bien. Todos progresan adecuadamente. Les pongo nosotros hemos hecho un proceso de selección bueno. Bueno, no esperaba menos. A los malos lo hemos dejado fuera, hemos dejado los buenos dentro. Me parece bien. Bueno, nos vemos en nada. En media horita volvemos a conectarnos ahora con Pablo Peñalver y ahora sí que empieza otra vez ya a coger forma y a que esa idea con toda la tecnología y con todo vamos a crear proyectos bastante potentes. Gracias, Ana. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros y vosotras. Disfrutad mucho. Chao.